Vamos a presentar a los panelistas. Primero tenemos a Claudia Hernández, que levante la mano Claudia, así la ven en el público. Claudia Hernández es analista de políticas de Centroamérica para Global Financial Integrity e impulsora de la iniciativa Cripto Abierto, decisiones informadas en el ecosistema cripto de LATAM y el Caribe. Tuve que cortar un poco las presentaciones porque los currículums que tienen son larguísimos, así que si ven que son un poco más cortos de lo que me mandaron. Bienvenida. Mariela Valdivieso Castillo es diputada nacional pro cripto de Bolivia. Es proyectista del proyecto de ley Adopción Integral de Criptoactivos e impulsora de la resolución que quitó la restricción en Bolivia. Después nos va a contar un poco el proceso que Bolivia, como algunos sabrán, fue un país que en su momento prohibió las criptomonedas y vamos a ver cómo funcionó eso y por qué se decidió ir para atrás. A mi lado, José Miguel Zamora, es Cluster Leader en ITOS, una firma... ¿ITOS se dice? ITOS, sí. ITOS, una firma multidisciplinaria con alcance desde Estados Unidos hasta Argentina, donde dirige el clúster de Derecho Financiero para temas en Centroamérica. Además, es vicepresidente de la Asociación FinTech de Costa Rica y secretario de la Asociación Blockchain de Costa Rica. Está involucrado en el mundo cripto desde el 2016. Y última, Editza Oliveros, que es socia fundadora de OIA Consulting, una empresa dedicada a la asesoría financiera y comercial, incluida la tenencia de criptoactivos propios. Y CFO en BTC Techno Magazine, la primera revista impresa y digital en materia de activos digitales de Latinoamérica. Bueno, ahora sí, arrancamos el panel. Quiero empezar con Claudia, que nos cuente un poco qué es esta iniciativa de cripto abierto. Bueno, muchas gracias. Les cuento un poco de la iniciativa Cripto Abierto. De hecho, pueden buscarlo, criptoabierto.com. Es una iniciativa de Global Financial Integrity. Global Financial Integrity es una organización internacional. Y esta iniciativa viene a raíz de esta oportunidad que encontramos de poder hablar del ABC del cripto, pero más allá del ABC del cripto, del ABC de los activos virtuales. No solamente pasa, digamos, a nivel de ciudadanía, sino que también a nivel de tomadores de decisiones, también a nivel de reguladores, de supervisores, incluso de periodistas, pero también abarca otras audiencias, sector financiero tradicional, en donde quieren aprender un poco sobre cómo funciona todo este mundo de los activos virtuales desde algo tan... Para algunos puede resultar bastante sencillo saber qué es un activo virtual, por qué se dice cripto, pero además cuáles son como esas regulaciones que hay alrededor de toda Latinoamérica, del Caribe, incluso de Norteamérica. En esta iniciativa pues tenemos un mapa en donde tenemos links que llevan directamente a los comunicados de las autoridades o también a los sitios de los parlamentos de cada uno de los países de Latinoamérica, en donde pueden ver en tiempo real, digamos, como todas estas iniciativas que se han presentado a nivel latinoamericano y del Caribe. Entonces, de eso trata un poco. Cripto abierto, además en cripto abierto ustedes van a encontrar, además de las definiciones y eso básicas, algunos como recomendaciones. Sé que en el panel anterior mencionaron un poco todo este tema de estafas y también digamos que esto puede llevar un poco que la persona que toma la decisión de meterse en el mundo de activos virtuales, tenga un poco de dudas, pero entonces, digamos, tiene cripto abierto en donde puede realmente como guiarse para saber en qué consiste. Bueno, vamos a pasar un poco de cripto abierto a cripto cerrado y para que nos cuente un poco, Mariela, la historia de Bolivia, que pasó de ser un país con restricciones cripto a levantarlas. Contanos un poco cómo fue este proceso detrás del cambio y qué factores impulsaron esta decisión. Muy buenas tardes a todos. Bueno, comentarles de que el gobierno de Bolivia, que actualmente está pues ejerciendo, nos puso una restricción en el 2016 y esta resolución fue ratificada en el 2020 y gratamente recientemente hemos logrado quitar esta restricción que nos pusieron ellos mismos. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho prácticamente desde que soy parlamentaria es primero crear una comunidad que ya existía en realidad, que estaban trabajando bajo la mesa. De hecho, a pesar de la restricción, Bolivia tenía más de 280.000 personas haciendo inversiones en criptos y con ellos hemos trabajado en la propuesta legislativa, que soy proyectista. Con ellos también hemos aperturado espacios de educación a nivel nacional y sobre todo alfabetizando y sobre todo promoviendo, ¿no? Porque realmente países como el nuestro, como Bolivia, que está pues en una crisis económica donde la escasez del dólar está vigente, donde existe inflación, pues necesitamos otras oportunidades. Y es por eso que ha habido mucho interés de la población y han apoyado este tipo de gestiones. Y nuevamente es algo positivo de que Bolivia ahora, no podría decirles que es un mercado virgen porque ya se movía dinero, pero sí es un mercado fértil
Nosotros lo que estamos haciendo a continuación es promover la propuesta legislativa desde la regulación, pero no para cerrar las puertas a los usuarios de criptoactivos. De hecho, nosotros ni siquiera incluimos el tema en positivo. Nuestra propuesta legislativa es para aperturar la blockchain, para aperturar de que tengamos el formato de empresa exchange, para que bolivianos puedan crear su propia exchange y, ¿por qué no?, también empresas internacionales establecerse. Queremos hacer minería de una forma sostenible, pero no tenemos el formato de minería como tal, simplemente de oro o minerales. Entonces, por eso, para países como el nuestro es importante la regulación, pero nuevamente repetir que los ciudadanos no quieren que el gobierno se inmiscuya en la blockchain porque obviamente es descentralizado. No queremos que el gobierno se inmiscuya y creo que la lucha del boliviano va a ser mantener este tipo de regulaciones que solamente aperturen y no cierren puertas. Sí, sí, se merece un aplauso. Editza, contanos cómo fue la evolución del marco normativo en Venezuela y cómo incidió en la forma de reconocimiento contable y tributario en el país. Estábamos hablando antes en el backstage un poco de cómo fue la historia en Venezuela, la historia del petro y cómo eso permitió. Contá un poco, que es fascinante el caso ese. Bueno, feliz tarde para todos, ¿cómo están? Bueno, sí, en Venezuela tenemos ya un poquito de experiencia con todo este tema normativo. Desde el año 2017, específicamente en diciembre, comenzó a publicarse a nivel legislativo todo lo que es la regulación del manejo de criptoactivos, ¿no? Esto surge con el crecimiento o con el nacimiento del petro, que ahorita al final pues no se terminó de conceptualizar, pero permitió que dentro del país se generara una serie de regulaciones interesantes y en nuestro país el uso de los criptoactivos está permitido, es de carácter legal, inclusive la minería también. Durante el 2018 inclusive se tuvieron que hacer algunas reformas importantes en materia cambiaria, porque al igual que Bolivia, que Argentina, con el tema del control de cambio, no se permitía hacer transacciones en una moneda distinta a la de curso legal, que en nuestro caso es el bolívar, precisamente por regulaciones de la misma Constitución Nacional. Entonces, a partir del 2018, con la reforma del convenio cambiario número 1, nos permitieron tener una libre convertibilidad de la moneda. Es decir, que nosotros podemos hacer transacciones en el país en dólares, euros o en cripto y pues esas regulaciones nos permitieron pues, tener un reconocimiento y poderlo manejar, ¿no? Entonces, bueno, al final del camino, con esta apertura se hicieron todos los registros en la SUNACRIP, permitieron sacar una serie de normas para el reconocimiento contable y finalmente en nuestro caso sí existe una parte impositiva, ¿no? Que en vez de buscar incentivar o promoverlo un poco más, pues lo frena un poco, pero creo que lo maravilloso de todo esto es que podemos tener ese registro dentro de las empresas, podemos poder transar dentro del país, muy a pesar de que tengamos que hacer pagos impositivos, porque ha permitido una apertura increíble para poder hacer transacciones, inclusive poder nosotros minar dentro del territorio, pues que eso es un punto bastante importante. Actualmente la SUNACRIP ha tenido pues, algunos altibajos, pero todo el marco normativo está, las empresas que tienen sus permisos, que estén registradas pueden hacerlo y en definitiva da toda una apertura para que se siga incentivando. Muchas empresas han adoptado el cobro o el uso de los criptoactivos para la parte comercial y eso ha generado un volumen transaccional importante dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva creo que son más de 27 gacetas oficiales publicadas a la fecha, que pasan desde la regulación, la libre convertibilidad, el reconocimiento contable, financiero, fiscal y pues en definitiva, a pesar de todos los vaivenes también políticos que nosotros tenemos a lo interno, pues la apertura está y creo que eso es un punto bien importante para todo el tema del ecosistema dentro del país, ¿no? Yo me enteré recién que me contaba en el backstage que Venezuela tiene un impuesto del 3% a todos los pagos en cripto, ¿no? Sí, es un impuesto a las grandes transacciones financieras, no solamente en cripto, en una moneda distinta a la de curso legal, pero si quieren pagar en criptoactivo, perfectamente lo pueden hacer, pero tiene que reflejarse en el cuerpo de la factura y pagarse, en este caso, quien reciba el pago, pagarlo al CENIAT y no hay ningún problema en realizarlo. Esto, por supuesto, desde mi punto de vista, desestimula un poco el uso, porque realmente lo que se buscaba era que las empresas pagaran en petro,
y no en Bitcoin o en cualquier otro tipo de criptomoneda o en divisa, pero en definitiva la apertura está, simplemente que a nivel impositivo pues tiene que generarse ese 3% adicional. Esto afecta pero a todos los pagos. Si yo pago $5 en cripto, también tengo que pagar el impuesto, ¿no? Sí, es por el monto del pago, porque tú puedes tener una factura que la puedas pagar mixto, puedes pagarla en bolívares y una parte en cripto. Solamente será por la porción que se paga en criptoactivo en este caso, pues. Bien. Bueno, José, contanos un poco de vos, de tu perspectiva en Costa Rica. ¿Qué es lo que vos ves como desafíos legales y regulatorios en un campo de tu especialidad, que son activos reales, ¿no? Y tokenización de activos reales. ¿Cómo ves la regulación emergente y la que tenemos ahora y lo que esperás para el futuro? Gracias, perfecto. Bueno, en realidad Costa Rica ha sido un país bastante interesante en el desarrollo de regulación, porque a la fecha no lo ha logrado. Es muy interesante porque desde el 2019 sí el Banco Central establece una posición clara donde determina que los criptoactivos no son moneda, no pueden considerarse tampoco como moneda extranjera. Entonces, como tal, son activos, bienes muebles, fungibles o no fungibles, según si estamos hablando de NFTs o de criptomonedas. Eso propicia entonces que también la Superintendencia General de Entidades, la Superintendencia General de Valores adopta la posición de decir, sí, está bien, los criptoactivos son activos y no son valores hasta que yo diga que sí lo son, que es la posición contraria a la del SEC, por ejemplo, ¿verdad? Y a partir del 2019 empieza lo que el mismo Banco Central denominó una tolerancia vigilante en Costa Rica. Y se ha cumplido, porque le comentaba a Claudia que, por ejemplo, nuestra ley reguladora del mercado de valores establece que la SUGEVAL tiene que supervisar todo lo que tenga que ver con títulos valores, contratos de inversión, e incluso dice, y demás activos financieros que se definirán reglamentariamente. Y nunca se ha siquiera, digamos, generado un borrador donde se haya vislumbrado, por ejemplo, que los criptoactivos fueran a ser regulados por la SUGEVAL. De igual forma, la ley orgánica del Banco Central también dice que nada puede competir contra el colón, ¿verdad? El colón es la moneda de curso legal de Costa Rica, las monedas extranjeras son de libre uso en Costa Rica, simplemente que también el Banco Central regula el intercambio de las monedas, la intermediación cambiaria está regulada. Y ahí es donde es interesante porque el Banco Central tuvo la oportunidad probablemente de haber dicho, está bien, ¿saben qué? Voy a regular esto como intermediación cambiaria y se tienen que registrar ante mí los exchanges. Y no lo hizo. Entonces, la tolerancia vigilante se ha cumplido. Pero sí han habido intentos legislativos, particularmente en el tema de prevención de legitimación de capitales. El gobierno presentó un proyecto en el 2021, no se lo consultó a la industria y entonces nosotros desde la Asociación Blockchain dijimos, pues entendemos que esto es una obligación internacional, pero nosotros no lo vamos a impulsar porque no nos preguntaron y como tal entonces murió en comisión. En el año 2022, desde la asociación hicimos un proyecto de ley propio de iniciativa privada, empezó a avanzar, pero digamos que el gobierno nos pagó con la misma moneda porque entonces hizo comentarios negativos al proyecto de ley, de que no estaba de acuerdo, de que no quería, digamos, que pasara de cierta forma. Entonces ese proyecto también se archivó en comisión. 2 años después, sin embargo, ya las dos partes entramos en conciencia y esto en gran medida ha sido gracias a El Salvador, honestamente, porque El Salvador sí tiene un marco regulatorio fantástico, súper completo, es muy, muy interesante todo lo que se puede hacer en El Salvador, tal vez Claudia ahora nos puede contar un poquito más, pero gracias a El Salvador, en Costa Rica finalmente estamos empezando a tener discusiones que no podemos seguir postergando, porque si ya se puede hacer tokenización de activos reales en El Salvador, la SUGEVAL ya incluyó dentro de su plan de acción y de temas regulatorios para 2024-2028 el tema de tokenización, porque precisamente Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen un convenio de lo que se lista en una bolsa, se tiene o se puede listar en las bolsas de esos respectivos países. Entonces, existiendo ya un marco regulatorio para tokenización, en Costa Rica ya estamos viendo la necesidad entonces de avanzar en ese sentido. Y bueno, como último punto nada más es comentarles que precisamente este mes, el próximo viernes, tenemos la primera mesa de trabajo, ahora sí, el Instituto Costarricense de Drogas, que es el que ve la unidad de inteligencia financiera y todo el tema de prevención de lavado, el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es el que emite regulación para el sistema financiero, y la Asociación Blockchain, porque nos vamos a sentar ahora sí, sector público y sector privado, a hacer un proyecto de ley, algo que ya ahora sí venga de los dos, para que finalmente
avancemos en este tema. Pero no significa, y también para dejarlo claro, que en Costa Rica no hay ecosistema, más bien hay cualquier cantidad de iniciativas, hay minería, hay desarrollo, hay billeteras, comercios que ya aceptan pagos con criptoactivos, exchanges que operan, OTC, todo más bien el ecosistema está operando y ha operado bastante bien desde el 2019 para acá, también gracias a esa posición de tolerancia vigilante. Claudia, contanos un poco cómo fue la experiencia de El Salvador, digamos, en su nueva ley de criptoactivos, pero además cómo se llegó. Tenemos mucho para aprender de lo que ustedes ya atravesaron y contanos un poco de cómo fue ese camino, así aprendemos un poquito. Sí. Bueno, quizás voy a comenzar como una tipo timeline. Digamos, se comienza a discutir ese proyecto de ley de Bitcoin a partir de junio de 2021 y luego pues se aprueba en septiembre del 2021. A partir de ahí, pues, digamos, Bitcoin comienza a ser moneda de curso legal en El Salvador y a partir de ese momento comienzan otras regulaciones. Podemos contabilizar desde ese momento hasta julio de 2024 alrededor de 21 regulaciones, no necesariamente, digamos, a nivel de ley, pero sí reglamentos, instructivos, guías en diferentes materias que ya voy a ir como uno por uno, pero digamos que luego de esa ley Bitcoin viene en diciembre un instructivo de parte de la Unidad de Investigación Financiera sobre antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. A partir de ahí, pues ahí también viene el reglamento de la ley Bitcoin y otros instructivos a raíz de que se cree este registro de proveedores de servicio Bitcoin que está a cargo del Banco Central. Y luego, como supervisor, pues tiene la superintendencia del sistema financiero, quien juega, digamos, este papel de supervisión y también de ente sancionador. Entonces, digamos, como que tenemos el registro de proveedores de servicio Bitcoin por parte del Banco Central, luego la super del sistema financiero, que también es sancionador. Luego pasan diferentes regulaciones, pero luego en enero de 2023 se crea la Ley de Emisión de Activos Digitales, que prácticamente viene a dar como este ecosistema al DeFi, ¿verdad? A las finanzas descentralizadas, y entonces viene todo este tema pues, que José Miguel ha mencionado, que es el tema de la tokenización. Entonces vienen a sumarse a esta ley varias definiciones interesantes, y una de ellas pues, es el tema de los smart contracts, pero además vienen otros actores aquí dentro del tema de tokenización, no solamente los proveedores de servicios de activos digitales, para el cual además se crea un registro que está a cargo de una entidad. Al inicio, pues, este dependía del Ministerio de Economía, que es la CENAD, la Comisión Nacional de Activos Digitales, pero que también se da facultades a la CENAD para, además de supervisar, también pues, puede hacer las sanciones respectivas si no se está cumpliendo con la ley. Entonces, con esta ley de emisión de activos digitales, digamos que viene este ecosistema para las finanzas descentralizadas, y a partir de ahí se hacen algunas modificaciones a ese instructivo de antilavado, de contra el financiamiento del terrorismo, y a partir de ahí pues también se han incorporado algunos puntos dentro de anteproyectos que se están aún discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa, como la ley de lavado de activos, ¿verdad? Y ahí, dentro de esa ley, pues se propone que los proveedores de servicios de activos virtuales o proveedores de servicios de activos digitales puedan ser también como sujetos obligados. Hay un anteproyecto, además de esos 21 que están ya, digamos, aprobados sobre esa regulación, que está ahí, que habla un poco sobre los bancos privados de inversión, donde establece que un proveedor de servicio Bitcoin o un proveedor de servicios de activos digitales, pues entonces también puede obtener, digamos, esta parte de ser un banco privado de inversión. Así un poco todo este timeline de El Salvador. Tengo una repregunta con el caso de El Salvador. Bueno, yo soy argentino y a veces la gente hace como una especie de contraposición entre, digamos, la industria cripto en Argentina, nacida, digamos, bottom-up, en el sentido que la gente usaba cripto para su vida, para evitar un montón de controles de capitales y problemas que el gobierno le generaba. Y la gente lo contrapone con el modelo de El Salvador de top-down, donde el gobierno quiso impulsar el cripto en una sociedad que no lo estaba usando masivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto aumentó en la gente normal, común de la calle, el uso de cripto desde el impulso de estas nuevas legislaciones? Esa es una excelente pregunta de parte de Global Financial Integrity. Hemos venido viendo el tema de criptoactivos, de activos virtuales, desde el punto de políticas públicas. Si bien es cierto, la regulación es sumamente importante
¿verdad? También viene todo un tema en donde viene la alfabetización en temas financieros, pero también en temas digitales. O sea, hay una brecha digital que no podemos omitir, no solamente, digamos, en el caso de El Salvador, sino que también en algunos países de Latinoamérica, y esa brecha, pues, hay que verla. Y la otra es la parte de la alfabetización digital, es decir, qué es un criptoactivo, cómo funciona, lo quiero usar. Entonces, aquí viene todo ese tema de tomar una decisión informada sobre lo voy a usar o no lo voy a usar, para qué me va a servir, cuáles son esas ventajas que yo veo. Entonces, digamos que esa parte de alfabetización digital, a la parte de la regulación, tú ves algunos países, pues como Argentina, como Brasil, como Venezuela, como Colombia, que realmente están dentro del top de Latinoamérica que usan más cripto. Pero tú ves El Salvador y, digamos, en el último índice que presentó, bueno, lo presentó Chainalysis, aparece como el número 95. Entonces, ahí tú ves que puede haber una regulación, puede haber más de 21 regulaciones y 2 anteproyectos que van a regular ese ecosistema, pero la adopción no ha sido masiva, en el sentido de que tú vas a algún lugar y entonces de pronto las personas todavía no comprenden los negocios, cómo funcionan. Sin embargo, debo decir que sí funciona, obviamente, como es Bitcoin de curso legal. Los contratos que puedes celebrar de cualquier naturaleza pues pueden ser en dólares, que es la moneda de curso legal también en El Salvador, pero también en Bitcoin. Entonces, digamos que ya a nivel de inclusión financiera es un tema, digamos, una oportunidad de mejora. Yo creo que el día que, digamos, Milei impulse en Argentina legislación cripto como la que tiene El Salvador, con la adopción que ya existe va a ser una cosa, o sea, impresionante. Directamente vamos a hacer todos los pagos en cripto quizás, e inversiones y todo lo demás. Bueno, vamos a pasar de nuevo a Mariela. Contanos un poco tu idea de una regulación en el sentido de cómo puede abrir puertas en lugar de cerrarlas, ¿no? Bueno, algo que quisiera complementar acá, porque en Bolivia es sui generis. En Bolivia somos pioneros en la adopción de QR a nivel de habla hispana. Tú subes a un taxi, pagas con QR, tú vas a la tienda y compras con QR, entonces para nosotros como bolivianos va a ser fácil adaptarnos a la tecnología blockchain, ¿no? Por otro lado, nuestra propuesta legislativa lo que busca es crear un régimen de seguridad al ciudadano. El gobierno dice, bueno, les quitamos la restricción, pero allá ustedes si es que son estafados. Y no, el gobierno y el Estado tienen que respaldar. Y si bien nosotros ya tenemos normativa sobre cualquier otro tipo de estafas, porque como bien saben todos, hacen más estafa con absolutamente todo menos con criptos, pero sin embargo, como estamos iniciando nosotros todo el proceso que ya tuvo Argentina, que ya tuvo Venezuela, pues es importante crear un régimen de protección al usuario, cosa que si pasara algo, pues el boliviano va a estar respaldado. Nuestra propuesta legislativa, como les decía anteriormente, busca tokenización, contratos inteligentes, minería, exchange, cajeros automáticos, pero también queremos adoptar un poco lo que hizo El Salvador. Nosotros en Bolivia tenemos el Salar de Uyuni, tenemos el lago Titicaca. ¿Por qué no habilitar un espacio turístico para que gire alrededor de la economía de criptoactivos y blockchain, ¿no? Para aperturar negocios, para hacer turismo? En Bolivia estamos viendo la forma también de que el gobierno inmiscuya los recursos de los bolivianos para incrementar nuestra economía. Tenemos litio, tenemos hidrocarburos, pues queremos tokenizar absolutamente todo, pero de una forma transparente. Y obviamente como política queremos utilizar la blockchain para la transparencia pública. Próximamente vienen las elecciones nacionales y pues esperamos que algún candidato pues diga que vamos a cambiar absolutamente todo en Bolivia para que sea más transparente. Entonces es una propuesta legislativa importante y más bien aprovecho que tengo el micrófono porque mi propuesta legislativa es una propuesta corta, más bien es un marco jurídico para guiar al gobierno cómo tiene que hacer el trabajo. Y eso es lo que yo insto más bien a los países que todavía no están en la Asamblea tratando este tipo de leyes, pues nosotros como parlamentarios somos vital para poder trabajar en gobiernos que están cerrados todavía con los criptoactivos. En todo caso, me gustaría decirles que estoy dispuesta a tener cualquier tipo de reuniones porque necesitamos exchange que cierren el círculo económico, como pasó en Argentina, en Venezuela. En Bolivia hay un precio supuestamente que está establecido por el gobierno, pero la realidad es que está a otro precio. Entonces, ¿cómo cerramos el círculo si es que no podemos sacar más divisas, dólar? Entonces, existen OTCs, existen empresas que ya pueden cerrar ese círculo y pues en Bolivia son más que bienvenidos. Mariela, desde tu posición de diputada en Bolivia, ¿qué consejo le podrías dar a legisladores de otros países que quisieran impulsar el cripto y, bueno, y cómo hacer para que esto se transforme en un tema de agenda? ¿Cómo hacer para que se interesen otros legisladores? ¿Cómo fue tu experiencia y qué podemos aprender en otros países? Personalmente, el entrar al mundo cripto como parlamentaria fue la mejor decisión que he tomado. He hecho un montón de gestiones para mi país, pero creo que nunca una gestión tan revolucionaria. Creo que los ciudadanos están muy agradecidos por todas las gestiones y los trabajos que hemos hecho. Insto a que los parlamentarios sobre todo se eduquen, porque es triste como parlamentaria tratar de hacer entender a los parlamentarios bolivianos, a los senadores, a los diputados sobre esto. Realmente me dicen, ¿de qué estás hablando?
y es una era tecnológica, es la era de la tecnología blockchain, y creo que no solamente parlamentarios, los ministros, sobre todo los ministros, todo lo que es gobierno, tienen que empezar a educarse para que podamos hablar con normalidad y no sea una lucha, tiene que ser algo que fluya como el agua. Entonces, eso sería el mensaje para todos, nos eduquemos en blockchain criptoactivos, y no solamente porque nuestra gestión es corta, pensemos que a futuro nuestros nietos, nuestras futuras generaciones necesitan esos tipos de oportunidades más que todo en países como los nuestros. Bien. Pregunta para el panel, o sea, la puede responder quien quiera, ya abro para todos. ¿Cómo ven la evolución de las regulaciones en América Latina en los próximos 5 años? Pregunta difícil, a ver si quién se anima. Bueno, yo pienso que va en crecimiento. En definitiva, creo que todos los países a nivel de Latinoamérica han venido haciendo la adopción de este tipo de normativas, y en definitiva tiene que generarse el impulso, generarse la usabilidad y darse todos los instrumentos jurídicos para que esto se dé. Así como El Salvador, como en el caso de Venezuela, como lo que estamos viendo ahorita nosotros en Bolivia, pues sin duda va a ser un crecimiento bien importante durante los próximos años. ¿Sí? Perdón. Adelante, ¿va? Sí, no, concuerdo completamente con Editza porque, por ejemplo, ya en Brasil también ya hay regulación, ¿verdad? En Argentina pues ya pasaron por lo menos todo el tema de prevención de legitimación de capitales y están empezando a tener todas las discusiones, ¿verdad? Alrededor de esto es una industria, ya no es un ecosistema, ya no es algo chiquitito, más bien es de uso bastante masivo. Acá el mismo Colombia, ¿verdad? Es un país que tiene una adopción interesante, entonces la superfinanciera pues ya hizo la arenera, hizo toda la prueba, digamos, entre los bancos y los exchanges. Eso se consideró exitoso y sin embargo de ahí no hemos pasado tampoco, pero bien que mal la presión está, ¿verdad? O sea, El Salvador tiene su marco regulatorio, Brasil tiene su marco regulatorio. Yo creo que es cuestión de tiempo, digamos, en el caso por lo menos de Costa Rica, tenemos cierta presión de parte incluso de Gafi para ya tener el tema de prevención de legitimación de capitales, entonces de aquí a 2 años no aguanta, porque la próxima evaluación de Costa Rica es en el 2026, entonces tiene que pasar en este periodo. Panamá tuvo su proyecto de ley, también no prosperó y sin embargo la industria en Panamá igual ha crecido montones. Guatemala es una que hace poquito, no sé si vieron la noticia, pero 5B, que es el mayor proveedor o la red de cajeros de Guatemala, que son como 2.700 cajeros en todo el país, acaba de hacer una alianza con un exchange para que desde esos cajeros ellos puedan retirar el efectivo, digamos, de lo que intercambian en ese exchange. Entonces ya esos son pasos grandes, ¿verdad? Ya estamos hablando de sistema financiero y de exchanges o de industria cripto mezclándose. Entonces yo creo que naturalmente ya estamos empezando a ver ecosistemas que se están desarrollando cada vez más y dejan de ser ecosistemas y pasan a ser industrias. Como tal, entonces, en el tanto se sigan mezclando con el sistema financiero, creo que sí vamos a empezar a ver regulaciones más pertinentes o más específicas tal vez para la industria cripto, y yo creo que, como lo hizo El Salvador, que ellos diferenciaron titularización, que es títulos valores, de tokenización y mantuvieron las dos cosas separadas, es una forma muy, por lo menos creativa, de introducir una regulación. Ya veremos cómo avanza eso, pero por lo menos por el momento yo encuentro esa posición bastante refrescante. Contaba recién Mariela sobre el obstáculo que genera la falta de educación promedio de los legisladores políticos de los países, como un obstáculo a una adopción de una legislación avanzada. ¿Qué otros obstáculos observan en la región hacia la mejora de los marcos normativos para el cripto? Bueno, eso, digamos, viene a ser un reto también para los países de la región en el sentido, creo que José Miguel abarcó un tema que es, digamos, estos estándares de cumplimiento bajo los cuales los países, pues, quieren sumarse a esto, entonces viene moviendo, digamos, como esa ola a que se vayan adoptando regulaciones, a que hay un registro. Entonces, esto no solo lleva el conocimiento a la ciudadanía en general, sino que es importante que, digamos, la administración pública conozca cómo funcionan los criptoactivos, conozca cómo se están regulando en la región. Y yo creo que mientras más se aborde el tema de alfabetización digital,
en los tomadores de decisiones, no solo parlamentarios, pero además quienes incluso van a ver todo el tema de delitos financieros asociados, es importante que conozcan los riesgos porque entonces van a entender un poco mejor a qué están expuestos. Y creo que es un mundo que puede ser desconocido para algunos y por eso creo que es una tarea que no solo le corresponde, digamos, a los gobiernos, sino que también al sector privado juega un papel esencial. Los proveedores de servicios de activos digitales son esenciales en el tema de alfabetización digital y aquí pues también se suma la banca tradicional. Yo creo que se está llevando todo este tema de regulaciones a la banca a mostrar lo que se puede hacer y creo que hay interés de sumarse también a ese ecosistema que si bien es cierto, pues ya está creciendo en la región. Entonces creo que es de abordarlo con las diferentes audiencias, pero también sumar a la banca tradicional y a todos los actores que pueden intervenir en algún momento. Bueno, personalmente creo que cada país tiene su particularidad, sin embargo, creo que si los legisladores empezaran a aplicar innovación democrática, que es prácticamente crear comunidad con los expertos que tenemos a nivel mundial, es increíble, los profesionales, ¿no? Desarrolladores, las políticas públicas serían mucho más eficientes. Simplemente es crear comunidad y hacer parte de esa comunidad de todo lo que serían ya sean leyes o regulación. Yo quisiera complementar en ese tema de regulación, porque los registros no son malos. Lo que sí creo es que los estados y en las regulaciones que se hagan se busque fomentar el desarrollo y la aplicabilidad, porque por lo menos en la experiencia venezolana nosotros tenemos la SUNACRIP, donde se generó un registro integral de servicios de criptoactivos, o sea, todas las personas que realizaran actividades con criptoactivos tenían que registrarse y muchas veces ese registro, en vez de ser un punto de fomento o de desarrollo, más bien podía, por la falta de conocimiento o de entendimiento de la materia, ser un punto en contra para quienes ejercían la actividad dentro del país, sobre todo con el tema de minería, ¿no? Entonces, creo que las regulaciones tienen que ir acompañadas de esa práctica, de ese conocimiento ampliado y que efectivamente busque estimular la industria y no desestimularla, porque al final el ecosistema ha venido ampliándose y la idea es que la regulación no busque frenarlo, sino más bien ser una punta de lanza para poder hacer las transacciones con paso firme, ¿no? Creo que hacia eso deberíamos apuntar. Bueno, yo voy a un poco descentralizar el panel y abro preguntas del público si alguno tiene alguna. Las puede gritar y yo las repito si quieren. Levanten la mano. Sí. Bueno, a ver, repito, a ver si entendí bien. Si los gobiernos son muy duros contra el cripto, igual va a haber un mercado negro de gente que lo use de todas formas, de manera ilegal, y cómo los gobiernos van a luchar contra la adopción ilegal del cripto. ¿Es esa la pregunta? Sí. Y todas las distorsiones de mercado que genera, digamos, el mercado negro. Sí, yo pienso que al igual que pasa con el tema del control cambiario, ¿no? Creo que el símil es el mismo, simplemente en este caso está aplicado con las criptomonedas. Sin duda, cuando existe mucha regulación o no hay tanta liquidez en el mercado con respecto a la trazabilidad o poder obtener el tipo de moneda, esto se va a seguir dando. Lo que creo yo es que a nivel de la regulación es establecer un marco jurídico, también lo que conversaban de Salvador, el tema del lavado de capitales, saber el origen de los fondos también que se transan. Y bueno, sí creo que se tiene que tratar de convivir como se hace con el tema de las monedas como tal. En definitiva, sé que hay como dos teams, ¿no? El que está por la parte formal, legal, y el que está por la parte de regulación, pero en definitiva van a manejarse en conjunto y lo importante es que quien haga la adopción o quien efectivamente haga uso de la criptomoneda cuente con todo el marco regulatorio y el respaldo legal que corresponda en un momento determinado, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también agregar a lo que tú decías, es que efectivamente
digamos, así como se puede ocupar, ¿verdad?, el cripto para hacer lo que tú mencionabas, también pues el sistema tradicional, ¿verdad? Entonces viene todo un tema de aplicación de estándares antilavado, es decir, se puede lavar dinero en la banca tradicional, pero también con cripto. Entonces, y así pues se lo muestran los informes y toda esta parte. Entonces, digamos, ya a la hora de ver el lavado de dinero, creo que ahí juega un papel fundamental todo ese tema de las autoridades. Y sí, creo que cuando pensás en adoptar cripto, obviamente, no pensás más allá de los delitos financieros, pero ocurren. De hecho, digamos, de parte de Global Financial Integrity identificamos algunos riesgos en adopción de criptoactivos y nos enfocamos, por ejemplo, en algunos temas que de pronto pueden estar no tan regulados en Latinoamérica, y pues aquí viene un poco el tema de financiamiento de campañas políticas, por ejemplo, o de pronto viene todo el tema de los delitos que pueden surgir a raíz de las finanzas descentralizadas, entre otro tipo de usos que se pueden hacer, digamos, para poder hacer todas esas capas de lavado de dinero. No estoy diciendo que lo anterior está relacionado a esto, pero digamos que eso puede seguir pasando, pero las investigaciones que puedan hacer las autoridades correspondientes en el tema de delitos financieros pues va a jugar un papel importante para esto, y también la prevención. Sí, a mí nada más me gustaría también agregar sobre esta pregunta que, por ejemplo, en Costa Rica la falta de regulación también le ha jugado en contra al ecosistema, porque han habido casos de empresas legítimas que, por ejemplo, están incluso ni siquiera ellos transando con criptoactivos, pero desarrollan en blockchain y les cierran las cuentas bancarias por un tema del de-risking, por un tema de que la misma banca llegue y dice es que esta actividad no está regulada en el país y entonces yo no sé si esta empresa está haciendo algo que es legítimo o no es legítimo, y ha costado bastante. O sea, desde el 2019 para acá que existe este criterio del Banco Central que dice que no son moneda, por ende no le toca a él regularlo. La Sujeval también ha dejado claro que no le toca a ella regularlo. Más bien lo que eso ha generado es una incertidumbre enorme en el sistema financiero a la hora de tratar de bancarizar este tipo de empresas, y ha costado mucho. Entonces, esos mercados negros nacieron incluso por falta de la regulación, porque en Costa Rica se empezó a transar casi que principalmente por P2P, y eso tenía también sus riesgos, ¿verdad? Han habido secuestros, han habido estafas, han habido casos de gente que los han asaltado cuando llegan a hacer el intercambio de dinero por criptoactivos. Entonces, más bien le negamos a los usuarios formas seguras y reguladas tal vez de interactuar con esta industria, precisamente por no tener una regulación. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? También, se los digo desde un ecosistema que en ese momento no tiene ningún tipo de regulación. Hemos visto los retos que eso también tiene, y más bien desde la asociación hemos sido muy ambivalentes también en ese sentido. Primero sí éramos como, sí, qué dicha que no hay regulación, podemos hacer lo que queramos. Y después también fuimos cayendo en cuenta de los retos que eso implica, y ahora más bien por eso es que estamos impulsando esta mesa de trabajo, para decir, hagamos una regulación que tenga sentido para ustedes, pero también para nosotros. Y el tema de la privacidad, pues sí, tiene que estar en el centro de eso también, porque la privacidad no es un delito, pero la seguridad jurídica es importantísima para que esto también pueda crecer como una industria. Bueno, para completar cortito, en Bolivia tenemos una problemática con la banca por falta de regulación, baches, con los traders que a veces manejan grandes cantidades de dinero, y la banca dice, ¿por qué un estudiante gana tanta plata y qué hace? Te detiene el dinero. Entonces, realmente, si vivimos supuestamente un país socialista, ¿por qué estamos poniendo trabas a las personas que están ganando legítimamente el dinero, ¿no? Entonces, es absurdo, pero por otro lado, mi propuesta legislativa lo ve con buenos ojos de que la blockchain, por su trazabilidad, más bien se puede llegar a casos de corrupción, a casos de ganancias ilícitas, a casos de no sé, narcotráfico. Inclusive, en nuestra propuesta legislativa decimos que nosotros como usuarios de criptoactivos también nos volvemos responsables. Bueno, yo veo que hay un montón de manos levantadas, pero tengo un reloj ahí abajo que dice 1 minuto 36, así que me parece que no vamos a tener tiempo para preguntas, pero bueno, ustedes se quedan por acá, así que van a poder responder. Nada más les pido un mensaje final que quieran dar a la audiencia. Bueno, empecemos por ahí. Dale. Sí, no, sí. Bueno, nada, creo que el mensaje es que la regulación viene a fomentar y a dar un marco jurídico para una mejor adopción, y que esta industria siga creciendo, se siga fortaleciendo, y que en definitiva pues nos permita seguir llevando el ecosistema hacia adelante, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia estamos en procesos nuevos
y estamos obviamente totalmente aperturados para hacer conexiones con toda Latinoamérica, para adoptar las buenas costumbres y aprender también de algunos errores, ¿no?, de algunos países. Y creo que ahorita Bolivia es un buen mercado para los que quieran incursionar y entrar al mercado. También es una buena oportunidad para que los bolivianos empecemos a crear. De hecho, tenemos ya desarrolladores en blockchain, pero bueno, es ahora apuntar a lo más alto. Estoy 100% segura que pronto Bolivia va a estar en los top 5, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Argentina, porque ya de hecho, inclusive con la recesión estábamos en el puesto número 79 según Chainalyst. Bueno, cuando se regula no solo es regular, sino que también tener una regulación de calidad, que digamos, si bien es cierto, como lo ha hecho por ejemplo la Unión Europea, que ha intentado fomentar toda la parte de innovación y de tecnología, pero al mismo tiempo brindando seguridad jurídica a todos los actores del ecosistema, considero que es una manera bastante, digamos, responsable de poder adoptar una regulación en tema de tecnología. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto al momento de pensar cómo se va a crear una regulación, mucho más allá de las disposiciones que va a tener, cuáles son esos principios que van a regir, y el tema, pues, algunos temas como el tema de la neutralidad tecnológica, entre otros, pues, son bastante importantes a la hora de hacer una regulación. Para mí es importantísimo que siempre se logre diferenciar entre el blockchain y los criptoactivos. El blockchain es una tecnología silenciosa, es la base de eso y eso no necesita, en mi opinión, una regulación tal vez propia. Los criptoactivos en el tanto están cada vez interactuando más con el sistema financiero, ¿verdad? Están fungiendo en operaciones cambiarias o incluso ya tenemos contratos de derivados, los exchanges que funcionan prácticamente como bolsas de valores. Esos probablemente sí requieran una regulación y ajustarse o no, tal vez no necesariamente siempre, pero a las normativas de los sistemas financieros, porque precisamente entre más se mezclen las cosas, pues más van a presentar un riesgo también sistémico. Pero es importante que esas regulaciones reconozcan las particularidades de los criptoactivos versus el sistema financiero tradicional, ¿verdad? Esto yo creo que desintermedia, esto genera eficiencias, esto debería simplificar montones de cosas que hoy por hoy no podemos hacer gracias a ciertos esquemas, digamos, que se crearon en el sistema financiero. Y al hacer esas diferenciaciones, o si no hacemos esas diferenciaciones, el riesgo que corremos es de quitarle todas las ventajas y eficiencias que tienen, por ejemplo, los criptoactivos versus el sistema financiero tradicional. Pero el blockchain como tal y los otros casos de uso, para mí esos hay que dejarlos completamente aparte y saberlos separar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tengo 1 minuto y 49. Tengo la responsabilidad de entregar el panel y el escenario en horario, así que bueno, muchas gracias y si tienen más preguntas les pueden preguntar ahí por los pasillos. Muchas gracias.